Muy buenos días, audiencia de música y músicos del Paraguay. Una satisfacción, un honor, nada más y nada menos a mi lado, Néstor Damián Giret, a quien le pedimos un saludo a la audiencia de Paraná HD, al Alto Paraná, y por medio de Facebook, a todos los amigos de música y músicos del Paraguay. Vaya va, don Néstor. Y por ahí te digo, mi saludo cordial al programa Músicos y Músicos del Paraguay, a toda la gente de Alto Paraná, con respeto, con cariño, y aquí estoy contigo para responder alguna pregunta. Desde ya, muchas gracias por aceptar la invitación de esta entrevista, y siempre decimos, ¿verdad?, para que conozca un poco más la audiencia y el público en general de música y músicos del Paraguay, de nuestros artistas. ¿Quién no le conoce a Néstor Damián Giret? ¿Cuántos años de música, Néstor? 52 años de músico y de dirigir el conjunto, ser dueño del grupo Los Misioneros ya va por 42 años. Grabaciones, más de 800 canciones grabadas y también difundida por todos lados, siempre. Y estamos firmes todavía para todo el público en general. Si alguien quiere compartir con nosotros, estamos un conjunto bien formado tradicionalmente. Sí, solemos acompañar por las redes sociales, que ahora todo es fácil saber el andar del músico. Ya es Shandendere Puitay, a pesar de los 52 años de música, vemos que andás por todos los lugares del país. Estábamos preguntándote sobre cuántos años, me dijiste 52 y 42 años con Los Misioneros, siendo director, ¿verdad?, creador de ese grupo. Empezaste, si no me equivoco, con el dúo Pérez Peralta, ¿no es así, Néstor? En el año 1968, mayo del año 68, un 3 de mayo, yo me inicié con Pérez Peralta como jalero, no era integrante. Jalero, ¿vos sabés cómo es jalero? Y jalero... Explicarle a la audiencia qué era jalero en la época. Jalero era la época el que llevaba los instrumentos y decía... o sea que era presentador, era acomodador, y bueno, era que se hace la contribución para comprar una bebida y vos te vas a comprar del almacén. Ese era el jalero. Yo entré como jalero. Ellos me querían mucho porque yo tenía una composición que se llama Rojellata Teresita en aquel tiempo, desde aquel tiempo pues, hasta ahora. Y bueno, en el año 68, mayo, del 3 de mayo, la primera actuación Piribebuy, me acuerdo que yo me encargué la presentación del grupo en una fiesta de un club con coronación de reina, y se quedaron contentos la comisión que organizó la fiesta y también el dúo Pérez Peralta. Y esa noche, aparte de jalero, yo de presentar el grupo, también canté la música romántica. Y también ya toqué el contrabajo, porque el contrabajista era un peticito de nombre Severino Ruiz Díaz. En un momento dado dejó ahí su contrabajo para ir a hacer su necesidad y aprovechar. No, me dijo a don Peralta, le digo para no pudiese, eso. Y agarré el contrabajo. ¿Para qué eso? Se llevaba en cuenta. Después de 2 meses de andar jalero, presentador, cantor romántico, me quedé como contrabajista, presentador y cantor. Hay muchos éxitos del dúo Pérez Peralta. ¿Tú grabaste con él algunos long play, verdad? Sí, grabé con él el primer long play vinilo que se grabó en Buenos Aires en el disco, en el sello Cerro Corá. Está ahí se llama. En ese ya grabé 3 canciones. Grabé a Costaño Me Guaré, grabé Serenumina se prenda con ahí, y otro que grabé fue ahí, porque Adón no sabía hacer bien castellano. Adiós, lirio de mi amor. Adiós, flor de mi existencia. Adiós, lirio de mi amor, que cautiva el corazón con fragancia embriagadora. Embriagadora no le la salía a Adón. Entonces digo Adón, y eso me quiere siempre, sabía mi calidad y tenía la confianza, y me dice Adón, era bastante embragador, y grabé también esa canción. Imagínense, gente, la historia que nos está contando Néstor y a la audiencia. Lleva y gusto, pues ya, hombre, huyan de historia que él pasó.
¿Vos no grabaste con el dúo Pérez Peralta, vos cantando una canción romántica? Sí, grabé del cuarto long play vinilo, grabé la composición de Eladio Escobar, los versos y la melodía de mi trabajo, Amar y Vivir. Fue el tema más difundido y el disco más vendido. Hasta hoy día yo nada, y con la diferencia y ya la yo ahí Néstor, pero según se mita y miedo bajando. Y hasta hoy día la gente pone en su, ahora ya en pendrive, ya más modernos los muchachos, ¿verdad? Pero en el auto siempre escucho Amar y Vivir. Japean de voz, ¿verdad? Sí, en mi voz grabé un tema romántico, tiene tiempo de balada. Compuse la melodía en un viaje a la Argentina, en una gira con el dúo Pérez Peralta, y entrenamos en una fiesta de un club que se llamaba Flor Odora, de la zona de General Alvedia, Chaco, Argentina, y luego viajamos a Buenos Aires. Teníamos ya completo los temas para grabar, pero allá en Buenos Aires decidieron que yo tenía que grabar ese tema porque esa noche que se hizo la presentación del tema en el baile en Argentina, el público aplaudió de pies y también pidió un bi. Entonces ahí quedó la idea que teníamos que grabar, y cuando estábamos en el estudio, entramos a las 12 de la noche y a las 6 terminaba ya de la grabación. Y la última parte, el último tema era ese tema, y a don Román no quiso aceptar, el dueño del sello, y le dijo Peralta, bueno, es 11 delante, digo, entonces yo. Qué historia. Bueno, les cuento a la audiencia, Néstor Damián Giret es uno de los directivos de la AIE. AIE, esta nucleación que está ayudando a todos los artistas, a los músicos del Paraguay. Hace algunos años que está acá, Néstor, ¿eh? Y yo soy el socio fundador, y 10 años que estoy. 10 años ayudando a todos los músicos de todo el país. Nuestras felicitaciones por el trabajo a vos y a Lalo y a todos los miembros de la comisión directiva, Néstor. Para culminar, sabemos que estás en todas partes, estás actuando, siempre grabando. ¿Algún proyecto en especial para este año 2017, Néstor? Y estoy estudiando fuertemente internet, porque hoy en día, con una persona, como artista, cantautor como yo, que el derecho genera dinero. Y yo ya hice todo, yo ya recorrí todos los escenarios, voy a seguir voy a cumplir, sinceramente te cuento, el 12 de abril 69 años. 12 de abril, ¿cuántos años? 69 años. Miren la fisionomía de nuestro querido Néstor. Mita Irusuete, digo, vean, no se nota nada la edad. Todos me dicen eso, y yo te digo que el artista, el compositor, el músico tiene que conocer bien esa parte de la tecnología, porque como te digo, los derechos intelectuales, el derecho de esta persona genera dinero, y eso es lo que me queda. Mañana ya no voy a actuar más, ya no voy a económicamente, a lo mejor en la actuación no voy a poder hacer, no me van a contratar más, o no voy a poder más. Entonces queda la parte. Yo soy socio de AIE, soy socio activo de APA y soy socio de la SGP, que se encarga el discografía, el lanzamiento de los discos. Yo tengo un sello discográfico que se llama Marlene, difundió todo el Paraguay y en toda América. El que grabó Nene Burgos es del sello tuyo, ¿no? No, Nene Burgos tiene su sello. Ah, disculpe, yo pensé que era el mismo. Otro letradito ahí, güey. Otro letradito. Bueno, de mi parte y de parte de la producción, te damos las gracias, compañero. Muchas gracias por este espacio, y como siempre, abrazo y saludo cordial a toda la gente de Alto Paraná. Y ya tú pasé, siempre tomen de fuerza, pe forma, pe talento mía, pe voluntad coere coire y puti donde pueda beber. Entonces va por ahí tende a coye ya puedo hacer dive con esta artista ni te ya puedo siempre ahí con acá mamore y cojare, porque upea
espacios importantes, de cultores. Muchas gracias. Felicidades a todos. Ahí está, para música y músicos del Paraguay, Néstor Damián Giret.